Y quiero que hagamos algo. Dobla tu rodilla en tu lugar. ¿Puedes hacerlo? Vamos a postrarnos ante el Cordero de Dios. Si lo puedes hacer, si no, permanece de pie, está bien. Adoremos. Ante ti, Señor, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol Señor. Aquel amor divino. Vamos a ponernos de pie. Que desde el cielo el Salvador vivió. Con todo tu corazón dile: aquel Jesús que por salvarme vino. Manos y cantemos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Oh, mira mi corazón. Mi corazón entona la
Oh, aquel Jesús, que por salvarme vino, que en una cruz sufrió y por mí. Vamos, cantemos juntos. Vamos a exaltar en una voz. Cuán grande es Él, cuán grande es su Señor. Aleluya, cuán grande eres tú. Mi corazón en toda la canción, una canción de gratitud a ti. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande eres, Señor. Sentimos una emoción que invade nuestro corazón cuando vemos tu grandeza, Señor. Cuando sentimos tu presencia en nuestro corazón, levanta tus manos solamente y dile gracias, Señor. Gracias. Yo quiero que en ese momento nadie se quede sin darle gracias al Señor. Hemos cantado un himno que tiene cientos de años y es un himno que proclama la grandeza de Dios. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta tarde tan hermosa que el Señor nos da. Y digo hermosa porque es un deleite estar en su presencia, ¿verdad? Y reconocer cuán grande es nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Él es el que reina, el que vive, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir pronto y no tardará. Él es digno de toda la gloria y toda la honra.
Y bueno, gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia, alabándolo, adorándolo, exaltando su grandeza y sobre todas las cosas reconociendo nuestra grande necesidad de lo grande que Él es. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, amados hermanos? Pues aquí estamos, gracias a Dios por este tiempo que nos permite el Señor para pasar a la parte que sigue, que es el estudio de la palabra y ser edificados en ella, y que el Señor esté hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Pues bien, vamos a hacer una oración para disponer nuestro corazón y pedir al Señor que esté Él guiándonos y dirigiéndonos con su Espíritu Santo a toda verdad. Ahí donde estás en tu lugar, amado hermano, acompáñame a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro delante de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él siga obrando en nosotros. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por la grande oportunidad que nos das de venir a tu presencia y de reconocer, Señor, que tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, exaltamos tu grandeza, reconocemos nuestra pequeñez y nuestra necesidad de ti. Y hoy rendimos nuestros corazones, nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo humillamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites para ser edificados con tu palabra. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Padre. Habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, nos esté redarguyendo, nos esté mostrando nuestra injusticia tuya y nos esté en este tiempo, Padre, en este tiempo de llamados a perseverar en la oración, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida que nos prestas, por nuestra familia, por lo que tú nos provees y nos sustentas. Gracias, pero por sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por lo que tú eres para con nosotros. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias, mi amado Señor y Salvador Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir pronto y no tardará, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia y aquí estamos, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, por este momento que el Señor nos regala. Y bueno, vamos a la enseñanza, vamos directo al estudio de la palabra. El tema de hoy se llama ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Repito, con signos de interrogación, ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Pues mira, yo quiero decirte que estamos viviendo en una época donde hay muchísimas cosas que hacer. Si no estás con el celular, estás con la tablet, estás con el amigo, con la amiga, con el vecino, con todo mundo estás ahorita, y más ahorita en esta situación que se está viviendo, ¿sí? Es una época donde a pesar de las situaciones y de las presiones que hay en este mundo y de lo urgente que ellas quieren simplemente estar arrastrándonos o jalándonos, ¿sí?, la atención y evitar que nosotros le demos importancia a la oración. Eso es lo que sucede. Por eso es necesario hacernos una pregunta esta tarde. ¿Para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? ¿Para qué? Y hoy vamos a responder a esa pregunta y empezaremos viendo una de las necesidades de la oración.
Si tú te preguntas, pastor, ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que ver lo de esta otra situación, tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar aquello, pastor. ¿Para qué oramos, pastor? Mejor le echamos ganas y después oramos, pastor, ¿no? Pero no, hoy vamos a responder esa pregunta. Y vamos a empezar diciendo como punto número 1, hermanos, necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios. Si tú te preguntas, ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Pues yo te voy a decir, bueno, tenemos que orar y necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios. Sí, hay muchas cosas que hacer, pero lo más importante, amado hermano, es conocer la voluntad de Dios. Como lo veíamos apenas en una de las enseñanzas que hablábamos, creo que el domingo, con la vida del desafío de la vida cristiana, donde decía el Señor, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, nunca los conocí. ¿O por qué me llamas Señor, Señor, si no es la voluntad de mi Padre? ¿Por qué a veces no hacemos la voluntad del Padre? Porque no oramos, amado hermano. Por eso es que necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios para con nuestra vida como cabezas y para llevar a nuestra familia a que también ande en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues quiero decirte, hermano, fíjate bien, que así como un obrero necesita presentarse en la oficina para recibir la orden del trabajo del día, así nosotros como creyentes necesitamos buscar a Dios para recibir de Él su hoja de servicio del día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos en la mañana, antes de todas las labores, ir a presentarnos delante de Dios y que el Señor nos hable. En la mañana nos estaba hablando el Señor sobre el sabio y el necio. Eso nos dijo el Señor. ¿Y qué crees? Y el Señor también nos habló que hay palabras que son como espada, que hieren. Y en la mañana también nos hablaba que hay palabras que son tan dulces que sanan. Y si tú quieres saber cómo son tus palabras, pues pregúntale a tu esposa. Oye, mi amor, ¿las palabras que yo te digo te hieren o te sanan? ¿O te endulzan la vida? ¿Ven para qué orar? Para que el Señor nos muestre, hermanos, cuál es su voluntad. Y ahí estábamos orando en la mañana y también estábamos estudiando la palabra. La oración y el estudio de la palabra van de la mano, hermanos, son inseparables. Nosotros oramos porque de esa manera nos comunicamos nosotros como seres humanos con Dios. Pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Cuando leemos y estudiamos su palabra, Dios nos habla. Entonces, yo quiero decirte que así como el obrero necesita presentarse en la oficina para recibir su orden del día para el trabajo, así nosotros como creyentes necesitamos buscar a Dios en la oración para recibir de Él, pues, su voluntad y andemos en ella. Y quiero decirte que la oración, hermano, nos provee de la sabiduría, fíjate bien, y de la dirección divina que necesitamos en el transcurso del día. Ahora, si no queremos perder nuestro tiempo y esfuerzo en lo que no aprovecha, necesitamos hacer caso al consejo que Santiago nos dice. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 6. Fíjense, Santiago le está hablando a la congregación. En el servicio general de los domingos y los jueves, donde Santiago le está hablando a la iglesia y le está afirmando con respecto a la situación de la sabiduría. Dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos los que se la piden, hermanos, abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasará? Y le será dada. Pero dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Es golpeada la duda te golpea, te hace inseguro, te hace inestable, así como las olas del mar, cuando son golpeadas por el viento, son inseguras, son inestables. No hay tranquilidad, no hay paz. Pero si ustedes se dan cuenta, Santiago dice, si alguno de nosotros reconocemos que tenemos falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la fuente de toda sabiduría, que es Cristo Jesús, y pedírsela: Señor, dame sabiduría para este día. En la mañana Dios nos dio sabiduría, y fue algo muy hermoso de parte de Dios, amados hermanos. Así como el peregrino, fíjense bien, debe tomar su tiempo para consultar su mapa. Cuando uno va de peregrinaje o hacia algún otro lado, empiezas a ver la ruta. Me voy a ir por aquí, me voy por allá, y esto y el otro. Empiezas a consultar tu mapa y a trazar el camino a seguir antes de que empieces el transcurso o la trayectoria hacia lo que vas a hacer. Lo mismo es así, el peregrino debe de tomar su tiempo para consultar su mapa, trazar el camino y cuál es el camino que debe de seguir de cada día. El cristiano necesita la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios leída en oración para saber cuál es el camino en el que debe de andar. Quiero decirte que si nosotros reconocemos esto, estamos empezando ¿a qué? A tener sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos temor de no andar viviendo en nuestra propia opinión y queremos aprender a vivir en la voluntad de Dios. Y eso realmente denota que nosotros necesitamos andar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque andar en el camino de Dios nos lleva a ser sabios, pero andar fuera de la voluntad de Dios nos lleva a ser necios porque andamos viviendo en nuestra propia opinión, hermanos. Y nos estamos dejando engañar por nuestro propio corazón. Y Dios no quiere eso para con nosotros. Miren, acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿Cuál es el camino que debemos de andar? Dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Fíjense cómo le pone, está atento, o sea, pon toda tu atención. No te distraigas a mis palabras, a lo que dice la Escritura cuando vas y la lees. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa, o sea, sobre tus bienes, sobre tus pertenencias, sobre todo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él nace la vida. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, examina cómo estás caminando a diario, cuáles son tus obras de justicia o de injusticia. Y todos tus caminos sean rectos, sean justos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie ¿de dónde? Del mal. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y tenemos que esforzarnos por obedecerla, cumplirla. Tenemos que esforzarnos por estar atento a las palabras de Dios, por inclinar nuestro oído a sus razones, por no apartar nuestros ojos de los mandamientos del Señor, por guardar en nuestro corazón su palabra, porque ellas nos darán medicina a nuestro cuerpo y sobre todas las cosas nos va a llevar a que aprendamos a guardar nuestro corazón. Que nuestro corazón no se hiera porque alguien nos ofendió, que nuestro corazón no se hiera o se resienta por las circunstancias de la vida, sino que al contrario, haya un corazón agradecido en todo tiempo.
Pastor, pero pues si me está yendo bien mal. Aquí está el principio. Necesitamos orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta situación. Por lo tanto, necesitamos la oración, hermanos, para conocer la voluntad de Dios y caminar en ella. ¿Cuántos reconocen que necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios y andar en ella? Yo lo reconozco, hermanos. Sin ella, Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Estamos perdidos. Qué importante es conocer la voluntad de Dios en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida de la congregación. Tienes que conocer la voluntad de Dios en esas áreas de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que te comportes, que pienses, que hables, que actúes en esas áreas de tu vida conforme a su voluntad? ¿Dónde la encuentro, pastor? En la Biblia. Ah, pero pastor, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Miren, esto es como cuando iba uno a la escuela. ¿Se acuerdan que antes, cuando íbamos a la primaria, si no pasábamos el año, lo volvíamos a repetir? Hoy ya no se hace eso. Hoy en la Secretaría de Educación Pública ya no te pueden reprobar. Te pasan con 6, que es lo mínimo, pero ya que te reprueben, es complicado. Y antes sí, antes teníamos que repetir el año. Y nos dábamos cuenta pues que necesitábamos estudiar. ¿Para qué? Pues para aprender. Lo mismo es ahorita, aprender a qué, a conocer cómo debíamos de vivir. Y lo mismo es ahorita, necesitamos estudiar la palabra de Dios, tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos cómo debemos de vivir. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Por lo tanto, necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios y andar en ella. Punto número 2. La pregunta es, ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Pues ya te diste cuenta que sí, debemos de dejar a un lado esas tantas cosas que hacer y orar para conocer la voluntad de Dios y andar en ella. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén, ¿verdad? Bueno, necesitamos estudiar la palabra para conocer la voluntad de Dios. Ay, pastor, ya se enojó. No. Eso dice la Biblia, no yo. Siguiente punto. Necesitamos la oración para nutrir nuestra vida cristiana. Para eso necesitamos la oración. Para fortalecernos, para nutrirnos cristianamente. Fíjense, el obrero o el trabajador que es sabio toma su tiempo ¿para qué? Para ingerir ¿qué? La comida. Y la comida que es apropiada ¿para qué? Para nutrir su cuerpo. Y antes de ir a su día de trabajo, lo hace. No lo hace a mitad del trabajo o después del trabajo, no. Lo hace empezando, antes de empezar a trabajar. De otro modo, pues el trabajador perderá sus fuerzas en el trabajo y no podrá llevar a cabo con efectividad su trabajo. Bueno, la vida del creyente, ¿qué crees? Necesita también ser fortalecida, nutrida a través de la oración y el estudio de la palabra, a fin de que podamos llevar a cabo la tarea que el Señor nos esté asignando durante el día. Esto es tan serio y tan vital, hermanos, que Pablo le dijo a los cristianos de Éfeso. Acompáñenme a la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice, Pablo está haciendo una oración, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense cómo Pablo está reconociendo que necesitamos nutrir nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos, por medio de la oración. O sea que necesitamos tú y yo la oración para nutrir nuestra vida cristiana. Sin ella también nos debilitamos. La oración de verdad nos fortalece. Dios nos fortalece en la oración. Punto número 3. Necesitamos la oración para prepararnos para la batalla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quiero decirte que el Señor, hermano, no nos llamó a una vida sin compromiso con su reino, no, sino que Él nos llamó a participar con Él en su reino. Cuando Dios nos llama es porque nos está enseñando a ser hombres y mujeres comprometidos con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están comprometidos con la verdad de Dios? Ay, pastor, es que se me complica, pastor, bien difícil, pastor. La verdad es que no puedo. Yo le preguntaría a esta persona que me dijera eso. Ya sinceramente, ¿no puedes o no quieres? Necesitamos la oración para prepararnos para la batalla. La vida cristiana es aprender a ser diligentes, hermanos, en el cumplimiento de nuestro deber como siervos del reino de Dios. Y necesitamos la oración. ¿Para qué? Para que seamos diligentes. Quiero decirte que el creyente en Cristo debe tomar su tiempo para preparar también su equipo y su armadura antes de empezar el día. No se puede salir al campo de batalla si no se está bien preparado y entrenado. ¿Qué pasa si nos vamos al campo de la batalla sin estar bien preparados y entrenados? No, pues nos van a matar rápido, vamos a morir rápido. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Efesios 6, 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿En dónde nos vamos a fortalecer? En el Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor y cómo hablamos con Él? Por medio de la oración. De esa manera debemos de fortalecernos en el Señor por medio de la oración y en el poder de su fuerza. Y dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes, hermanos. Firmes, como buen soldado que se prepara, ¿sí? Que toma su equipo o su tiempo para preparar su equipo o su armadura. Y después sale al campo de batalla bien preparado y entrenado, fortalecido a través de la oración. Quiero decirte que la oración es el ejercicio espiritual por el cual el creyente recibe la instrucción del Señor y se prepara sabiamente para cumplir las órdenes de Dios. Y esto nos ayuda mucho a estarnos ejercitando, hermanos,
a estarnos preparando, dándonos el tiempo de ¿qué? De preparar nuestra armadura antes de salir al campo de batalla. Vamos con el punto número 4, por favor. Dice así: necesitamos de la oración para administrar bien el tiempo. Híjoles, ¿a cuántos se les va el tiempo como agua en las manos? A muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos administrar bien el tiempo. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Dice ahí Pablo, le está dando el consejo a la iglesia y le está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo les dice que deben de mirar? Con prontitud. Así nos dice Pablo, con diligencia, con prontitud, observa, examínate cómo andas. No como necios, dice, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo les dice que debemos nosotros con diligencia mirar cómo andamos, que no andemos como necios, sino como sabios, y que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, dijera yo, malísimos, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero decirte que el ser diligentes en la oración nos va a fortalecer, nos va a dar valor y nos va a dar sabiduría. ¿Para qué? Para aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y nos va a permitir hacer mucho más de lo que nuestras fuerzas y capacidades humanas pueden lograr. Y así mostrar que somos sabios y entendidos en hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Que así sea, ¿verdad, hermanos? Bueno, para poder hacer la voluntad de Dios, quiero decirte que necesitamos la oración. Ir en oración diario. Si es 2, 3 veces al día, las veces que sea necesario durante el día, podemos ir a la oración. Apenas yo hace unos días andaba yo meditando un poquito sobre esto de la oración. Y yo quería orar, pero estar orando, andaba yo afuerita un poquito, tuve que ir a traer algunas necesidades que se requerían aquí en la casa y salí para comprar algo. Entonces, cuando yo iba allá en la calle, yo meditaba y yo decía, Señor, pues tengo ganas de estar orando contigo. Y como ya ven que ahorita usamos el cubrebocas, pues empecé a orar, pero de repente me distraje y me olvidé de seguir orando. Y luego me vino a la memoria esa parte donde dice, orar sin cesar. Orar sin cesar, pues es orar en todo tiempo y en todo lugar. Y entonces yo dije, pues es verdad, yo puedo orar aquí como estoy ahorita caminando en la calle. Y seguí caminando y empecé a orar. Claro, no es lo mismo a que estés en lo secreto, ahí en tu habitación con el Señor, cerrada la puerta, quebrantando tu corazón, pero bueno, el Señor fue fiel. Y pues nosotros necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios. También necesitamos la oración para nutrir nuestra vida cristiana. Y también quiero decirte que necesitamos la oración para prepararnos para la batalla. Y por último, necesitamos la oración ¿para qué? Para aprender a administrar bien el tiempo. Así es que, amados hermanos, pues yo creo que necesitamos esta noche darnos un tiempo, ¿verdad?, para orar. Si tú verdaderamente reconoces esta noche que, pues, te hacías esa pregunta, pastor, ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? Bueno, ya viste para qué orar. Para conocer la voluntad de Dios.
Y si no has estado ejercitando tu vida de oración, bueno, es tiempo de que nos volvamos al Señor. Él nos está dando la oportunidad esta noche de volvernos de todo corazón a Él. Y de esa manera nutrimos nuestra vida cristiana. De esa misma manera también nosotros nos preparamos para la batalla. Y de esa misma manera aprendemos a administrar bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Ahí donde estás vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros en esta hora. Y comienza dándole gracias. Agradécele su grandeza, su amor, su majestad, su santidad, su justicia, su bondad. Dile, Señor, gracias. Gracias por lo que tú eres para con nosotros. Tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias. Estamos agradecidos contigo por tus bondades a nuestra vida. Gracias por todas tus bendiciones espirituales que has derramado a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestros hogares. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias. Necesitamos tu ayuda en este tiempo. Reconocemos que, Señor, somos faltos de sabiduría, pero tu palabra nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le será dada y sin reproche. Pero pidamos con confianza, con fe, no dudando, sino confiando en el Señor. ¿Para qué? Para que nos dé a conocer su voluntad a través de la oración. Y después de eso, pues, seamos nutridos como el Señor quiere. Señor, gracias, gracias, Padre. Señor, te pedimos que sigas alimentando nuestra vida espiritual con tu palabra, con tus sanas palabras. Bendito Dios, gracias. Necesitamos la oración, Señor, para nutrir nuestra vida cristiana. No queremos, Señor, nosotros debilitarnos. No queremos, Señor, estar trayendo consecuencias a nuestra vida de debilidad por no ejercitarnos o nutrirnos en la oración para nuestra vida cristiana. También necesitamos la oración para prepararnos para el día de cuando salimos a las actividades. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor. Así como un soldado se toma el tiempo para preparar su equipo y su armadura, así también nosotros debemos de tomarnos el tiempo de prepararnos antes de salir allá al campo de batalla. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar firmes, Señor, habiendo tomado la armadura de Dios y podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos en la oración, Padre. Gracias. Necesitamos también aprender a administrar bien el tiempo, a que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y por tanto, Señor, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Muchas gracias. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en esta tarde. Y, Señor, ayúdanos a meditar en estos puntos que has hablado con respecto a la oración. Sí necesitamos la oración verdaderamente, ejercitarnos en ella. Y que pues en el transcurso de la nochecita podamos reflexionar sobre este tema. Amados hermanos, queremos darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza. Estamos en el teléfono que aparece ahí en los anuncios. Y bueno, pues sigue abierta la campaña de donación de víveres. También por ahí se está mandando en el anuncio una invitación a donación de artículos de sanitización para ahora, para el regreso a casa. También se está solicitando donación de pintura, donación de lona, donación de sillas, hermanos, para la congregación. Necesitamos orar, hermanos, orar, porque el Señor nos está mostrando que ahora que regresemos, su voluntad es que hagamos todo decentemente y con orden, porque Dios bendice la obediencia, hermanos, a las autoridades.
y las autoridades de gobierno ya nos están mandando el protocolo de cómo se va a ir abriendo la congregación, qué medidas de sanitización hay que tomar, medidas de sana distancia también, todos esos detalles, hermanos, pero necesitamos estar orando y necesitamos también estar accionando cuando el Señor nos esté pues ayudando, ¿verdad? Y pues estamos para servirles, amados hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Les mando un saludo a todos los hermanos que nos están acompañando esta noche, que Dios les bendiga. Y por ahí algunas familias que se conectaron también, que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Hasta pronto.